Cristo resucitó, sí, Él ha resucitado. Gloria a Dios. Qué hermoso. Y esto es lo que a nosotros nos motiva. Porque el apóstol Pablo en un momento dice, si Cristo no ha resucitado, somos los peores del mundo. No teníamos esperanza, pero Cristo ha resucitado. Bienvenido a la visita. Hoy nos está visitando Mirta. Mirta, ella nos eligió por Facebook y pensando que por la dirección, ella nos también dar la dirección y que estaba cerca. Y en un momento nos daba la dirección, digo, pero si es de largo para adentro, ¿cómo no lo ubica? No, era otra dirección exacta. Y ella va a un grupo pequeño de Cristina y el esposo, Miguel, está yendo allá en el centro, pero quería conocer la congregación. Ella le queda lejos, ella es de Rosario, está cerca provisoriamente por la Florida, que es la Florida, ¿no? ¿Esa zona? Alberta. Está trabajando su esposo ahí. Y bienvenido también a la mamá de Miguel. Dios la bendiga, la primera que está con nosotros. Que el Señor le bendiga mucho. Qué lindo, qué lindo es cuando estamos haciendo visita, pero sobre todo qué lindo que es estar en la presencia de Dios. Y yo estaba pensando en todo este tiempo a Jesús. Jesús estuvo en la tierra enseñando quién es su Padre, quién es Dios, y muchas de las enseñanzas que Él daba, para muchos era muy fuerte, hasta para los discípulos era difícil. Y todas las declaraciones que Jesús iba haciendo, en su enseñanza, lo llevó a estar en la cruz. Cada enseñanza que Él, o cada frase que Él decía, la frase que Él iba diciendo, iba repitiendo, Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, estas declaraciones de Jesús, porque diciendo como el que lo vio a Él, vio al Padre, es decir, que Él es Dios, dice, yo puedo perdonar los pecados. Para los judíos, al decir yo puedo perdonar pecados, el único que podía perdonar pecados era Dios. Así que si Él podía perdonar pecados, se estaba proclamando que Él era Dios. Y esas son las declaraciones que lo llevó a la cruz a Jesús. Él tenía esas declaraciones, otra que Él decía, yo soy más grande que este templo, soy más grande que Moisés, el Hijo del Hombre es más grande que el día de reposo. Eran todas declaraciones, verdades, pero para el judío era que Él se está diciendo yo soy Dios. Y lo que lo llevó a la cruz fueron esas declaraciones, fueron esas enseñanzas, y hasta los propios discípulos escuchaban eso. Ahora, cuando Jesús caminaba y enseñaba, levantaban personas que amaban, entendían, aceptaban la enseñanza y otros que se oponían. O sea, Jesús lo que tenía era eso cuando predicaba y hablaba del reino. Personas que creían y personas que no creían en lo que decía. Pero en Juan, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Y dice así la palabra de Dios. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¡Wow! Cada vez que Jesús enseñaba, cada vez que hablaba, los mismos discípulos decían, esto es muy difícil
de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? O sea, dentro de los que creían, dentro de sus discípulos, dentro de las personas que seguían a Jesús, que lo sabían porque sabían que algo distinto había, que no era un maestro más, que no eran como los fariseos o los saduceos, sino que Jesús algo había distinto en sus enseñanzas. Entonces, algo que para ellos era muy fuerte lo que decía. Para ellos era como que hablaba hasta muchas veces en palabras que no entendían. Hasta a ellos les parecía difícil. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y en el versículo 66, 68 de Juan dice: a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, le preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nosotros creemos. El seguir a Jesús, el hoy estar acá, lo importante que es lo que vos creas, lo que yo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si vos no crees a lo que dice la palabra de Dios, es muy imposible que podamos entender estas enseñanzas. Aún para ellos era muy difícil. Pero ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tantas personas nos defraudaron. Tantas personas nos lastimaron. Tantos gobernantes nos prometieron cosas. ¿Quién no? Cuando pusimos nuestra fe en Jesús, en Él, sabemos que en Él hay palabra de vida eterna. En Él hay respuesta a mis problemas, a mis necesidades, a tus necesidades. Yo sé que hoy está pasando conflicto, hoy estamos hablando por una hermana que la van a poner el 25, ¿no? La van a poner el 25. Pero ella quería estar acá. Aún cuando está pasando por un valle de sombra, por un valle difícil, como cada uno de nosotros como está pasando, dice: yo creo. Me es difícil entender esto. Pastor, no lo entiendo. A veces el pastor muchas cosas no entiende. Pero creo, porque solamente sé que Él tiene palabra de vida. ¿A quién iremos? ¿Cómo que Jesús era como, a ver, pongámonos en la mente un poco de los discípulos? Ellos seguían a Jesús. Con Pedro, con esta declaración: ¿a quién iremos, Señor? Yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú eres el enviado, que tú eres el Mesías, el Salvador. Ahora, cuando lo vieron en la cruz, los discípulos, ¿cómo? ¿Cómo si es Dios? Si Dios no muere. ¿Cómo que Jesús murió? Porque Jesús murió. ¿Cómo que Jesús murió? Yo me imagino a los discípulos que le hacían, era difícil entender las enseñanzas, pero ellos creían. Pero llegó un momento de que vieron a su maestro, a donde ellos dicen que tenían en él su confianza, ¿a quién iría si no fuera por él? Ahora su esperanza, su Dios, estaba en la cruz, muerto. Lo han dicho. ¿Qué pasó? 3 años siguiendo a Jesús. 3 años esperando esa liberación. Y ahí está, en la cruz, muerto. ¿Será que no
hemos equivocado? ¿Será que no era lo que Él decía que era? ¿Cuántas veces nos pasa? ¿Cuántas veces nos pasa cuando vamos a Cristo, estamos orando y se desencadena algo que no esperábamos? Nuestra fe empieza a caer. Ya empezamos a cuestionar. Ya empezamos a decir, ¿será verdad? Porque si ellos esperaban que resucitara, estarían haciendo una oración, un culto de adoración, estarían todos esperando. No, Él va a resucitar porque Él lo dijo. Él va a estar. Ahora, yo no lo veo en los relatos de los evangelios. No creo que ellos, cuando vieron a Jesús crucificado y muerto, fueron a hacer una reunión de alabanza, esperando. Lo noto confundido, lo noto desorientado. Casi nadie estaba ahí en la cruz con Jesús. Pedro quiso intentar acercarse, pero cuando lo descubrieron, se tomó el colectivo y se fue. Pero había un discípulo. Estuvo ahí en el último momento. Estaba el discípulo amado, Juan. Él sí estuvo hasta el final, mirando a su Salvador, muriendo en la cruz. Pero en la madrugada del primer día de la semana, la piedra se movió. La muerte no pudo retener. Y Jesús resucitó. Y eso lo cambió todo. La fe en Cristo nació ese día. Jesús se manifestó varias veces a sus seguidores. Una vez que la piedra se corrió, una vez que Jesús resucitó. Esas personas que su fe habían caído, se fueron encontrando con Jesús resucitado y su vida cambió. Por eso cuando nos acercamos a Jesús, cuando le creemos a Él y nos encontramos con el Jesús resucitado, nuestra vida cambia. Y Jesús se manifestó a varias personas para que sean sus testigos y así escribieron los evangelios. Jesús, después de que resucitó, se fue presentando a distintas personas. Dice Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Y dice así: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que pueda estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Jesús, una vez que resucitó, fue a encontrarse con sus discípulos. Se fue a manifestar a las personas para que esas personas después las manos, las papiros. Al principio era el relato boca a boca, hasta que podían ir escribiendo cómo fueron los acontecimientos, pero lo que iban relatando eran los testigos. Todo lo que
ocurrió a través de testigos oculares. Estuvieron ahí con él. Ahora, vamos a un testigo ocular, el que estuvo ahí, el que estuvo cara a la cruz, el que estuvo hasta el último momento, viendo a su maestro, a su Señor en la cruz, a Juan. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, vamos cómo él cuenta el relato. Juan, capítulo 19, versículo 25. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25. Y dice así la palabra de Dios. Y el que lo había visto ha dado testimonio, y el que lo había visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Juan dice, voy a escribir el relato, lo escribo para alguien de que estuvo ahí. Yo lo escribo porque lo vi, yo Juan, soy testigo. Ahora lo escribo para qué? Para que ustedes también crean. ¿Qué pasa? Es que cuando Jesús murió, muchos de los seguidores habían dejado de creer. Entonces, Juan empezó a escribir los relatos para que a través de estos relatos muchas personas puedan creer, volver a confiar. Por eso es importante entender. Creo, la otra vez en el grupo pequeño hablamos de eso. Hay tantas cosas que hacemos tan cotidianas que hasta perdemos la Santa Cena, reunirnos, leer la palabra. Lo tenemos tan ahí que perdemos un poco la importancia y el privilegio que tenemos de escuchar la palabra de Dios. La importancia de poder congregarnos y estar juntos y recibir palabra de Dios. Es que por las circunstancias que nos van pasando, por las situaciones que vamos necesitando, pasa como los discípulos cuando vieron a Jesús crucificado. Dejan o bajan su fe. Bajan de fe. Entonces, Juan dice, voy a escribir esto para los que seguían a Jesús y hoy no están a los pies de Cristo. Para que cuando puedan leer, ellos puedan creer, porque lo importante es creer en Él. Y sigue diciendo el relato, Juan, capítulo 20, Juan, capítulo 20, el versículo 1 y 2. Dice así, él empieza a escribir el relato. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con otro discípulo a quien Jesús amaba. Le dijo, sacad de la tumba. Fíjense. Esta es la mujer que seguía a Jesús. Era parte de su discípulo. No dijo que Jesús ha resucitado. Fíjense que aún su discípulo, aun cuando le habían enseñado, cuando el maestro, Dios mismo, le enseñaba, le contaba lo que el Hijo de Hombre iba a padecer, lo que iba a pasar, pero su fe había caído. Porque si vos vas a la tumba, ¿quién está en la tumba? Un muerto. María no fue a hacer una reunión de adoración, de alabanza, de alba de resurrección. Fueron al cementerio. ¿Y quién está en el cementerio? Los muertos. Porque para ellos Jesús había muerto. Y cuando vieron, no dijeron resucitó, sino la conclusión de ella fue, corrieron, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con otros dos discípulos, a quien Jesús amaba, que era Juan. Le dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Se robaron el cuerpo. ¿Ustedes piensan que era una forma
enseñándole, 3 años manifestando lo que iba a pasar, pero su discípulo, que tenían al maestro, el mejor predicador, cara a cara, habían despedido. Porque en todo momento se robaron el cuerpo de Jesús. Nunca se le vino a la cabeza que había resucitado. Nunca dijeron, ¡oh, gloria a Dios! ¡Oh, el Señor ha resucitado! ¡Sí, ha resucitado! Como dijimos nosotros. Hasta acá, ellos fueron a ver a su maestro que estaba muerto. El versículo 8 dice: entonces los discípulos que habían llegado primero a la tumba, a ver si no me pasa nada. El versículo 8 sí. Sigamos en el relato donde dice: Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo. Cuando María fue y le dijo que se había robado el cuerpo, Pedro y el otro discípulo, o sea, Juan, se dirigió a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro. O sea, Juan corría más rápido. No sé por qué quiso correr. ¿Quién llegaba primero? No sé por qué quisieron correr o por qué Dios permitió correr esto, pero Juan corrió más rápido que Pedro. Y llegó primero a la tumba. Dice, se agachó a mirar adentro y vio el lienzo de lino apoyado ahí, pero no entró. Fíjense, Juan llegó rápido, se agachó, pero no entró. Perdón, no entró. Se detuvo ahí y no entró. Corrió rápido, pero no entró. Y el 6 dice, luego llegó Simón Pedro, el que había llegado, el que no llegó tan rápido. Dice, luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado, colocado aparte de las otras tiras. Fueron con la información de María, se robaron al maestro, se robaron el cuerpo. Fueron corriendo para ver qué había pasado. Juan, que corrió más rápido, se frenó, miró y se quedó y lo cayó sobre la tumba. Claro, él que se valía para tener la tumba, ¿no? Él se quedó y yo no entró. Ahora Pedro, como es imposible, él entró. Ahora, Pedro notó algo raro. Fíjense la lectura que Pedro notó algo raro. Dice que él entró y vio los lienzos que tenía Jesús, que le habían tapado, como se hacía de costumbre, los perfumes, todo como se hacen los muertos. Se le habían tapado todo con una túnica, así que la encontraron dobladita en un sector separado de otras tiras. Lo que hemos experimentado, yo experimenté robo en mi casa. Cuando un ladrón entra a robar algo en tu casa, te deja todo ordenadito, te deja todo acomodado. No se queda el tiempo a decir, bueno, después que revisamos todo, vamos a estar ordenadito, o sea, encontramos todo de vuelta. Y Pedro dijo, acá algo pasa. Si alguien se quería llevar al cuerpo y rápido para que no lo vean, no se iban a tomar el detalle de doblar las cosas, de dejar todo quieto. Acá algo sucede, algo raro está pasando. Por eso es tan importante la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Jesús cambia todo. Ahí Jesús, el versículo así vamos al versículo 8. El versículo 8 dice, entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba, que era Juan, que llegó primero a la tumba, también entró y vio, ¿y qué pasó? Y creyó. Cuando se encontraron con esa situación, dijeron, Jesús resucitó. Ahí se dieron cuenta. Pero mientras tanto,
había caído. Pero cuando subieron el lugar, se dieron cuenta que Jesús ha resucitado. Por eso, esa es la diferencia de cuando nos encontramos con Jesús resucitado. Algo tiene que suceder. Yo me imagino que la vida de Pedro y de Juan, su vida después de ahí, empezó a cambiar. Por eso cuando alguien se encuentra con Jesús y el Jesús resucitado, nuestra vida cambia. Es fundamental. Por eso es importante la resurrección de Jesús. Porque la resurrección cambia todo. Tu vida, mi vida, cambió. Gracias a Jesús resucitado, gracias a Jesús que en nuestro corazón, tu vida y mi vida cambió. Una vez que encontramos a Jesús, una vez que dejamos entrar, pero realmente nos encontramos con el Jesús resucitado, algo tuvo que pasar, algo tuvo que cambiar. Por eso, hoy para nosotros es muy importante. Cuando dicen Semana Santa, siempre es Santa. Todavía es un pecado para Dios. Pero bueno, en este día aprovechamos para recordar lo que Jesús hizo por vos y por mí. ¿Por qué es tan importante la resurrección para nosotros? Número uno, ¿por qué es tan importante la resurrección? Número uno, la muerte ha sido vencida. ¿Por qué? Para nosotros es tan importante la resurrección, porque en la resurrección la muerte no pudo retener a Jesús. Es importante para nosotros porque a través de la resurrección, dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5, perdón, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 54b y 55. Dice, la muerte es devorada en victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? La muerte no pudo retener a Jesús. Por eso es tan importante, porque Cristo venció la muerte. Era necesario que Jesús muera, pero el tercer día resucitó. Resucitó y al resucitar venció la muerte. Por eso para nosotros es importante. Porque la muerte, ya esa palabra, te pone los pies de gallina, como dice. Hemos tenido 2 años que la muerte nos tuvo encerrado, que nos tuvo ahí, pero sabemos que esa muerte, la muerte física, no es todo, porque nosotros tenemos fe en Jesucristo. Y como Jesús resucitó de los muertos, sabemos que nosotros vamos a resucitar y sabemos que nosotros tenemos vida eterna. Que la vida no se termina acá nomás. Eso es creer. Mi fe está en eso. Que la vida no es la que vemos acá. Esto es un paso para la eternidad. Pero solamente a los que creen es eso. Muchos de los discípulos al principio no creían. En segundo lugar, ¿por qué es tan importante la resurrección? Dios tiene la última palabra. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque Dios tiene la última palabra. Porque cuando los gobernantes, los que llevaron a Jesús a la cruz y lo vieron que había muerto, dijo, porque ya nos sacamos este plomo de encima, ya está, como dice el dicho, muerto el perro, se terminó la carga, se terminó todo, hemos ganado. Ahora Dios mostró que la última palabra la tiene. Aun cuando todos creían que Jesús, hasta los discípulos, creían que Jesús había muerto. Pero la última palabra la tiene Dios. Pero Dios demostró que Él tiene la última palabra. Por eso, importante cuando creemos en Dios. Yo no sé lo que te están diciendo, yo no sé qué cosas te dijeron en tu vida, lo que vamos a ahora. La última palabra la tiene Dios. A mí muchas cosas me puede decir el enemigo, me puede decir, puedo ver situaciones reales con mis ojos, pero yo sé que la última palabra la tiene Dios. Fijemos, busquemos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice, ahora Cristo
Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Él está sentado en el lugar de honor. Ahí está Jesús. Jesús resucitó, se presentó y hoy está a la diestra de Dios. Él está ahí. Jesús ha resucitado. Por eso Dios tiene la última palabra. Porque Jesús resucitó, tenemos libertad y somos verdaderamente libres. Pero Satanás vive diciendo mentiras. Satanás vive diciendo mentiras, que vos no servís, que tu vida, tu matrimonio va a ser un fracaso, que tus hijos no van a salir, que no van a volver a salir. Eso son todas mentiras, pero la última palabra la tiene Dios. No importa lo que los médicos te digan, pero la última palabra la tiene Dios. Porque Dios resucitó a Jesús de la muerte, porque la muerte no pudo vencer lo más temido. Dios lo venció. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Pero para el que cree, no hay nada imposible para Dios. Él está sentado a la diestra de Dios. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: precisamente para eso ha venido el Hijo de Dios, para deshacer los hechos por el diablo. Para eso vino Jesús. Para eso era necesario que Jesús muera en la cruz. Porque Él tenía que morir para que nuestras faltas, nuestros pecados, Él cargara con nuestra dolencia, con nuestro dolor. Por eso era necesario que Jesús muriera y resucitara. Él tenemos libertad en Cristo Jesús. Él venció la muerte, Él venció. Por eso debemos entender en esta mañana, y lo que Dios en esta mañana está hablando. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás como los discípulos que te atrapó en un momento las enseñanzas, pero te fueron pasando cosas en tu vida? Situaciones distintas, graves, pérdidas. ¿Será que tu fe empezó a recaer? Pensar que Jesús resucitó, pero en tu corazón es como que algo está pasando. Ahora la palabra dice que cuando creemos, cuando nos encontramos con Jesús resucitado, nuestra vida cambia. Es como yo le dije al matrimonio anoche. No es porque usted tiene la bendición de Dios que nada le va a pasar. No le voy a decir eso, porque la lluvia cae sobre el mundo. Ahora, si ustedes invitan a Jesús a su hogar, a su vida, a su casa, cuando vengan las tormentas, cuando los momentos difíciles, Jesús cae. Y esa casa no se cae. ¿Van a tener viento? Sí. ¿Van a tener problemas? Sí. ¿Van a tener pérdidas? Sí. Pero tu vida no va a caer. Ahora, cuando vos no tenías fe en Jesucristo y la tenías en las cosas, cuando vos no le crees a Dios, van a venir bien, van a venir tormentas, y tu vida se va a caer, tu matrimonio se va a caer, tus hijos se van a caer. Pero cuando Cristo es la roca, cuando creo a pesar de, porque sé que Cristo tiene la última palabra, sé que Dios tiene la última palabra, porque sé que Él murió en la cruz y rompió, o sea, ahí están todos mis temores, todos mis miedos. Dios llevó todo lo que yo no podía en la cruz. Él cargó con mis culpas. Por eso me hizo libre, por eso vivo en libertad. No porque me lo merezca, no porque hice nada bueno. Es por gracia, para mí. Pero como dijo Eva, pero hubo un costo, un precio. Pero cuando me encontré con Jesús resucitado, mi vida cambió. Pero para eso debemos creer en la resurrección de Jesús.
y que Él cumple. El apóstol Pablo dice así en Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Ustedes saben que cuando recibieron a Jesús, recibieron el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Yo cuando entiendo, porque a veces lo hemos leído tantas veces, lo hemos dicho, sí, tengo el Espíritu Santo. Ahora, cuando uno sabe el poder, ese poder que levantó a Jesús de los muertos está en mí. ¿Cómo no voy a poder enfrentar problemas? ¿Cómo no voy a poder salir de circunstancias difíciles si el Espíritu de Dios está en mí? Pero lo tengo que creer, está en mi vida. Y esa es la esperanza. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Dios cambió todo. El Espíritu Santo. Por eso cuando uno se encuentra con Jesús, no podemos ser igual, no podemos ser uno mismos si realmente te encontramos con Jesús. Con el Jesús resucitado, la vida de Pedro y la vida de Juan fueron distintas. De María Magdalena, de todos los discípulos, cuando se encontraron con Jesús resucitado, su vida fue distinta. Pero Dios se manifestó en su vida con un propósito, para que con el testimonio de ellos muchos crean. ¿Sabes que Dios se encontró con vos? ¿Sabes que Dios te eligió a vos para que seas un testigo de lo que Dios puede hacer? Porque a través de tu vida y a través de mi vida muchos van a creer. Porque si Dios tocó tu corazón y mi corazón, y el Espíritu Santo entró en nuestras vidas, es porque a través de nuestras vidas vamos a ser testigos de Jesús resucitado. Ahora la pregunta: ¿somos testigos de un Jesús resucitado? ¿O estamos viviendo visitando tumbas día tras día? ¿O estamos adorando a un Jesús que está vendado, está puesto con perfume? Porque eso hacen los muertos. Ellos lo prepararon todo porque pensaban en ese momento que Jesús había muerto. Y a veces nosotros parece que Jesús murió. Caminamos en esta vida y andamos y hablamos como que Jesús, aun cuando vengamos a la iglesia, aun cuando veremos, pero nuestra vida semanal. Pero Dios nos llamó por ese propósito, para que tu vida y mi vida sea cambiada. Ahora está pasando un momento difícil. Si ahora no tiene una vida que parece que Jesús se está manifestando, porque es importante que Jesús haya resucitado para nosotros. Punto número 3. Fue necesario y para nosotros importante. Nos invita a creer. Jesús nos invita a creer. Él, cuando nosotros no creíamos, yo no sé cómo llegó. Yo le estaba contando a Susana cuando era muy jovencito, porque nos toca hablar o escuchar las necesidades de jóvenes que se quieren suicidar, la mamá. Y yo digo, ¿vos sabés cómo llegué a los pies de Cristo? Cuando era muy jovencito, cuando estaba en mi casa, era un simple adolescente y estaba pasando un momento muy difícil interno y lloraba de noche porque nada me salía, porque no podía terminar los estudios de estudio, porque en ese momento quería tener novio y mujer, porque no tenía manera de poder tener un trabajo, mi papá me preguntaba por el otro y no funcionaba nada. No tenía sentido. Entonces, en una noche en mi casa, en mi pieza, llorando, le dije: Dios, el que escucha las radios cristianas, si realmente existís, yo quiero verte.
yo quiero verlo. Y le contaba a mi hija anoche. ¿Sabe qué pasó, hija? Recibí 3 pesos. Esa persona, ese jovencito que estaba con ganas un poco de vivir, pero no encontraba sentido de nada porque no enfocaba en nada. Cristo le tocó el corazón. Y me dio un sentido a la vida. Me dio una hermosa familia, me dio 3 hijos, le decía ella a la me dio a vos. Me dio un trabajo, un ministerio. Mi vida cambió porque me encontré con el Jesús resucitado. Satanás me dice, soy un fracasado. Aunque tenga tu papá plata, aunque no tenga una familia bien constituida. Pero tu vida no vale nada. Vos no vale nada. Eso me decía Satanás. Pero Dios te dio el Padre. Y mi vida cambió. Y no solamente me dio una familia, no solamente un trabajo, sino me dio un propósito espiritual en mi vida. Porque Cristo cambió, por eso es necesario, por eso le invitó, por eso es necesario que vos le creas. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25, dice: ellos le contaron, o sea, Jesús había, para que puedan entender, vayamos viendo para esta situación. Jesús resucitó y se fue a donde estaban sus discípulos. Estaban todos en una casa, todos ahí escondidos, y Jesús se les presentó. Ahora, cuando Jesús se les presentó a los discípulos, faltaba uno. ¿Quién faltaba? Tomás. Estaban todos menos Tomás. Ahora, cuando Jesús entró a esta casa, cuando Jesús se manifestó a sus discípulos, dice, y ahora sí, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25, dice: ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, ¿quién? Tomás, no lo creo, a menos que vean las heridas, los clavos en sus manos, meta mi dedo en ella y ponga mi mano dentro de las heridas de su costado. Tomás estaba con fe y Señor, si existí. Señor, si eres real, quiero verte. Estaba como Tomás yo cuando era chico. Y vos podés estar acá como Tomás también. Escuchar cómo Dios se está manifestando, cómo de las vidas se está manifestando. Y yo quiero verte. Como Tomás, si no veo, no creo. Sigue diciendo el relato: 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esta vez estaba Tomás. Se encontraba con ellos. La puerta estaba bien cerrada, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en las heridas de mi costado. Ya no seas más incrédulo, sino cree. ¿Qué te está pasando? ¿Estás perdiendo la fe? ¿No le estás creyendo a Dios? Dios en esta mañana está diciendo: yo me voy a manifestar. Te voy a mostrar que yo soy Dios. Que Jesús habló, que mi Hijo resucitado. Y cuando Tomás se encontró con esa situación, su vida cambió. Fíjense que el relato que sigue diciendo, una vez que Jesús hizo eso, ¿cómo contestó? De decir: si no veo, no creo. Empezó a decir: mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Mi Señor y mi Dios. Reconozco que sos Dios. Ahora reconozco que sos Dios. A veces necesitamos pasar por ciertas circunstancias. A veces nuestros hijos, nuestros familiares necesitan pasar por situaciones difíciles para que levanten los ojos. No es lo que Dios quiere. Pero a veces tenemos que pasar por momentos muy difíciles para ver si Dios es real.
Y Dios se manifiesta. Y dice que Él clamó, dijo, mi Señor y mi Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Dice, Jesús contestó. Entonces Jesús dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. ¿Quién son esos? Vos. Porque nosotros nos vemos en el momento de la resurrección. Creemos por fe que Jesús resucitó. Por eso Jesús dice, bendito los que creen sin ver. Esos somos nosotros, los que aceptamos esta fe y creemos. No hemos visto a Jesús en ese momento, pero lo que hemos visto en nuestra vida lo estamos viendo. Jesús se sigue manifestando en nuestra vida. Por eso es tan necesario la resurrección. Porque a través de la resurrección, Dios nos invita a creer, pero de verdad, a dejar que Dios obre, a confiar, a saber qué tiene en nuestras manos. Yo no sé, puedo decir mismo, con cuál situación o qué problema está en mi vida. ¿Cuáles son tus confusiones? Pero Dios tiene la última palabra. Y Dios que resucitó a Jesús lo muerto puede solucionar mi problema. Por eso, en esta mañana estamos adorando a nuestro Dios. Porque creemos que adoramos a un Dios que vive. A un Dios que venció la muerte. Y que este Dios va a obrar con poder en lo que fue. Antes de pasar a la Santa Cena, le pido a mi hermana que se